Listo. Muy buenas noches. El tema a tratar en la exposición que nos corresponde es el procesamiento en el puerto de entrada y el reenvío basado en el destino. Nuestro grupo está conformado por Gregory Caldera, Andrés González y Luis Madrid. Entonces, a rasgos muy generales, eh, es importante saber qué papel cumple la capa de red. La capa de red tiene como función principal garantizar que los paquetes de datos lleguen desde el origen hasta el destino. Esto a través de una o más redes intermedias. Esta capa se encarga de decidir por dónde deben viajar los paquetes. Esto nos asegura que sigan un camino eficiente y que lleguen correctamente a su destino, sin importar cuántos routers o redes hay de por medio. Siguiente diapositiva. Importancia del proceso y del procesamiento y el reenvío. Para que esta comunicación entre procesamiento y reenvío sea posible, los routers desempeñan un papel clave dentro de la capa de red. Ellos realizan, por decirlo así, dos tareas fundamentales. La primera, lo que hacen es procesar los paquetes que llegan a través de sus puertos de entrada. Y la segunda es reenviarlos hacia el siguiente router o hacia el destino final, según la dirección del paquete. Este procesamiento no solo asegura que los datos lleguen a su destino, sino que lo hagan de forma rápida y ordenada. Gracias a esto se mantiene la calidad del servicio, la eficiencia del uso de la red y se reduce el riesgo de pérdida o corrupción de los datos. ¿Qué pasa con esto? Esto es algo totalmente fundamental en servicios como videollamadas, streaming o navegación web simplemente. Entonces en la siguiente diapositiva, en recepción de paquetes en el router, Ujú. nos encontramos que cuando un paquete de datos llega a un router, lo primero que hace es ingresar a través de uno de sus puertos de entrada. Justo aquí, no en ningún otro lado, específicamente aquí es donde comienza todo el proceso de decisión. Decisión de hacia dónde va a enviar los paquetes, hacia dónde los va a enrutar. Entonces, en este punto, el puerto de entrada actúa como un filtro y punto de control inicial. El paquete no se reenvía automáticamente. Primero se analiza su información como las direcciones IP de origen y la dirección IP de destino. ¿Para qué hace esto? Pues básicamente analiza todo este tipo de información para saber el lugar exacto a donde deben ir los datos o los paquetes. Este paso lo encontramos de vital importancia para evitar errores y mantener el flujo correcto de la información. En la siguiente diapositiva, en la validación del paquete, antes de que un paquete pueda continuar su camino, el router debe realizar una validación inicial. Aquí podemos revisar ciertos aspectos que contiene el paquete. Entonces, nos encontramos con que hay que revisar que el paquete no esté dañado, que no sea un archivo corrupto o que tenga un formato correcto, como también analiza que cumpla con los parámetros del protocolo IP. ¿Qué pasa? Que si el paquete presenta errores, es descartado inmediatamente para evitar que genere problemas más adelante en la red. En cambio, si es válido, se prepara para que la siguiente fase haga el reenvío hacia su destino. Siguiente diapositiva. Chequeo de integridad o checksum. Una de las formas principales de validar un paquete es a través del checksum, que es un valor calculado para detectar errores. El router calcula el checksum del encabezado y lo compara con el valor recibido para asegurarse que el paquete no esté dañado y así detectar un error que el paquete se descarta. Continúa.
Continúo. Decremento del TTL. Luego, el router decrementa el campo TTL, que es Time to Life del paquete. Este campo indica cuánto tiempo o saltos puede permanecer el paquete en la red. Si el Time to Life llega a cero, el paquete se descarta para evitar que se quede atrapado en bucles infinitos. Continúo. Consulta a la tabla de encaminamiento. El router usa la dirección IP de destino del paquete para consultar su tabla de encaminamiento. Esta tabla contiene información sobre las rutas y a través de qué puerto debe enviarse el paquete. La búsqueda en esta tabla determina la mejor ruta del paquete. Podemos ver en la imagen de ejemplo, en un servidor Linux se utiliza el comando show iproot, donde nos dice el código que significa cada letra, que es lo que hace cada letra, y luego nos dice la tabla del encaminamiento, técnicamente. Continúo. Entonces tenemos el y reenvío basado en la dirección del envío, que tenemos la sección del puerto de salida. Una vez encontrada una ruta, el router selecciona el puerto de salida correspondiente para reenviar el paquete. Este paso es crucial para asegurar que el paquete avance correctamente a su destino. Continúa. Bueno, en esta diapositiva vamos a explicar lo que viene siendo el proceso de encaminamiento, en el que nos dice que el encaminamiento implica examinar el encabezado del paquete y consultar en la tabla de rutas, en donde el router identifica la mejor ruta según la dirección del destino y quien envía el paquete al puerto designado. Es decir, envío basado en la dirección del destino consiste en enviar un paquete por el puerto que conecta con la siguiente red o nodo más cercano al destino final. Y el router, mediante diferentes y varios algoritmos, puede así seleccionar y elegir la ruta más viable, digamos la más corta, la más segura, etcétera. Entonces, luego pasamos lo que viene siendo a ejemplos de la tabla de encaminamiento, que como me lo explicó el compañero, nos dice que en la tabla de encaminamiento contiene entradas que asocian redes de destino con interfaces de salidas. Por ejemplo, si un paquete tiene como destino 192, 168 o 110, el router buscará la mejor coincidencia para redirigirlo adecuadamente. Entonces, eh, aquí nos muestran un ejemplo sencillo de la tabla de encaminamiento, donde para cada rango de IP hay un puerto asignado. Es decir, una IP tiene un puerto asignado. Entonces, cuando llega un paquete con una dirección dentro de un rango, ese router envía el paquete por el puerto correspondiente, el puerto de esa dirección IP que está asignada. Luego pasamos a la visualización del flujo de los routers. Acá tenemos un diagrama de flujo que nos detalla completamente cómo es el proceso del envío de un paquete por un router. Que primero vamos a explicar lo que él no nos dice aquí. Dice, el flujo del paquete en un router comienza en el puerto de entrada donde el paquete es recibido y procesado, y luego tras validación y consulta a la tabla de encaminamiento se determina el puerto de salida para que el paquete avance hacia su destino. Es decir, este diagrama muestra cómo un paquete llega de un router y se procesa y se envía para el puerto seleccionado. Es un resumen visual, dice. Aquí dice que el paquete llega al puerto de entrada del router, luego se verifica la integridad con checksum, luego si el paquete es corrupto o inválido, entonces si es corrupto o inválido, se descarta el paquete. Si es no, se pasa a decrementar por medio del TTL. Luego se consulta el dato de encaminamiento para seleccionar la dirección del destino por mediante los puertos y la ruta más viable. Y entonces acá nos dice, si existe la ruta válida en la tabla de encaminamientos,
sí se envía el paquete por el puerto de salida, el puerto designado. Pero si no existe en la tabla de encabinamiento, se descarta el paquete, porque no existe, o sea, no está el puerto. Luego pasamos a las conclusiones sobre el proceso, sobre el procesamiento y el reenvío. Tenemos una conclusión con un ejemplo que nos dice que el procesamiento en el puerto de entrada incluye validación, chequeo de integridad y consulta en la tabla de encaminamiento. También que el reenvío basado en la dirección de destino determina el puerto de salida para los paquetes, asegurando así una navegación eficaz en la red. En pocas palabras, que para nosotros concluir todas estas diapositivas, el procesamiento en el puerto de entrada y el reenvío basado en el destino son funciones claves que permiten el correcto funcionamiento de la red. Finalmente, mostramos un ejemplo en vivo donde capturamos un paquete y analizamos su procesamiento para entender mejor el flujo real en una red. Y para mostrar este ejemplo, nos vamos para Kali Linux, que es una máquina virtual, Kali Linux. Aquí lo que nosotros hicimos fue abrir, digamos, el Bullet Chat. Nosotros abrimos el Bullet Chat. Aquí más o menos vamos a hacer un ejemplito chiquitico, pero para que no se demore, entonces nosotros lo que hicimos fue abrir el Bullet Chat, abrimos el Firefox, el explorador, y, y iniciamos, ¿cómo se llama? La captura de los paquetes. En esa captura nos capturó lo que viene siendo esto, que se enumera por el orden de la captura del paquete, el tiempo que tomó en capturar el paquete, el origen que somos nosotros, esta es la IP mía de esta máquina virtual, de este Kali Linux, y el destino hacia donde se envió. Este es el destino. También tenemos los protocolos como ARP, DNS, entre otros más. Acá tenemos, creo que fue, sí, ARP, bueno. Y tenemos la longitud del paquete y la información del paquete. Entonces, en la primera captura lo que captura es un destino de broadcast, es decir, lo que dice que está capturando todo lo que él escuche. Entonces, esa es la primera capturación, un broadcast. Y luego pasa a una captura del sistema para ya luego empezar a procesar toda la captura de la paquetería que Firefox maneja el DNS, con protocolos DNS y etc. Entonces, este es un pequeño ejemplo más o menos de cómo se capturan los paquetes en internet. Y listo, eso es todo. Eso es todo.